Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Chávez, profesor de planta del área de comunicación digital aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Les doy la bienvenida a la Universidad de AN en el marco de la Semana de las Lenguas. Desde el énfasis de comunicación digital y desde la clase sobre todo de comunicación 2 de no ficción, venimos trabajando, ¿no?, muchos temas de pensar cómo podemos contar y cómo podemos crear historias en otros formatos, ¿no? Y cómo las plataformas digitales nos han impactado para contar las cosas de otra forma, ¿no? Hoy tenemos unos invitados muy especiales que yo estoy muy feliz de tenerlos acá. Un emprendimiento narrativo que se llama Shots de Ciencia, ¿no? Es podcast, nace como podcast, pero digamos que es un podcast en el campo expandido, ahí sí. Entonces quiero presentarles a Esteban Pardo y Efraín Rincón de Shots de Ciencia. Hola. Efra es biólogo, periodista, hace teatro, de todo. Y Esteban, hola. Pardito y Efrito, más bien, biólogo y microbiólogo interesados en la comunicación, en la divulgación científica, y creo que va a ser muy interesante, digamos, en el marco de nuestro énfasis de comunicación digital, poder tener hoy y ver este show en vivo. Así que bienvenidos a la universidad y muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan Camilo. Gracias a todos por venir. Sí, muchas gracias a todos por venir. Gracias a la Universidad de AN por abrir este tipo de espacios. A ustedes, que Shots de Ciencia no sería nada sin ustedes. Y así es, entonces, pues empecemos esta vaina, ¿no? Porque entonces, yo cojo esto que está por acá. Hola. Y ya. Se escucha mucho la exhalada, ¿no? Toca respirar para la izquierda. Para la izquierda. Bueno. Oiga, Efra, usted ayer estaba de parrandón, ¿no? Sí. ¿Cómo le fue? Sí, hoy es jueves, el miércoles vendría siendo... ¿Viernes? Viernes. Estaba de viernes en una fiesta chévere, se bailó, se gozó, pero desafortunadamente, para mí es fortunio, sí, infortunio mejor. La gente estaba fumando un resto y no había tanta circulación y todo esta vaina, entonces sí, no, se tornó vuelve un poco asfixiante. complejo, sí. Pero es que es muy raro, o sea, ¿por qué la gente fuma tanto? Yo no entiendo. Sí, ya no sé. Está más que comprobado lo malo que es para la salud, pero sigue latente. Cáncer, ¿cierto? Cáncer de pulmón. Los dientes se van poniendo amarillitos. Los dedos. El bouquet nicotínico en los dedos. Sí, total. Sí, es denso. Y lo que usted dice, por más que haya evidencia, aparte de lo factual, lo que uno presencia, como que uno le digan, oiga, fumar está supremamente relacionado con desarrollo de cáncer de pulmón, pues la gente igual... Sí, y es que eso no pasa solamente con el cáncer. Se ha dado cuenta, digamos, en las reuniones familiares, uno va a la comida familiar y llega y se encuentra con la tía que llega y le dice: ¡ay! Ayer me tomé mis gotitas porque tenía un dolor como en el colon, yo no sé. Pero eso me sentó bien, santo remedio. Tía, el colon ni siquiera queda ahí, pero además... Esas goticas, te he dicho 1000 veces que no sirven para nada. La hemopatía es lo mismo que el placebo, te lo he mostrado, te he traído artículos, te los he leído. ¿Por qué lo sigues usando? Ay, Esteban, usted no sabe de lo que está hablando. Eso le sirvió al primo de Conchita. Eso le sirvió a la mascota de Adrianita. No, y venga una vaina. no. Eso le sirve también a sus primitos que están viviendo allá en La Calera. Entonces a mí me funcionó. Eso es pura evidencia. Eso no es evidencia para nada. La ciencia tiene más que probado que la homeopatía no tiene ninguna diferencia al efecto placebo. Eso sí, sin discutir la validez del efecto placebo, pues la homeopatía es lo mismo.
Y por más de que uno les dé las evidencias, la gente no cree. Sí, y eso puedo poner un ejemplo, porque en el mundo tienden a surgir muchos pensamientos, muchas creencias que, aunque existan evidencias en la cara, no tomamos por no creerles o no comerles el cuento. Pasa, por ejemplo, con una vaina súper importante que está en boga mundial. ¿Con qué? Con el cambio climático. Y lo chistoso de esto es que... Pues chistoso. Sí, no, bueno. Sí, irónico, porque... Bueno, uno dice, bueno, la tía no cree en el cambio climático, o el tío, la Sí, familia. como que los negacionistas Vaya y venga. estén ahí guardaditos. Sí, como que uno pueda confrontarlos, pero ¿sabe cuál es el gran problema? Como cuando llegan al poder, Cuando llegan al poder. Donald Trump. Exactamente. Bueno, buenas tardes Buenas a tardes. toda la universidad y a todos los que están acá. Muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Esteban Pardo Yo soy Efraín Rincón. y hoy tenemos un shot muy especial. 3 historias, un cambio climático. Móntense con nosotros y déjense llevar a través de fríos antárticos y pitos, Contagiosos. calores tropicales, y disfruten esta vaina. ¿Qué? ¿Un shot? Sí, un shot. Shots de ciencia. Un aplauso. Bueno, entonces, Pardito, me fui a hablar con un psicólogo, ¿no? Pensando en todo esto del cambio climático, a ver si es que era Ajá, que ajá. no creíamos, ¿no? Y leí por ahí que hay un psicólogo que se llama Per Spen Stoknes. ¿Qué? ¿Cómo? Per Spen Stoknes. Parece de Star Trek ese personaje. Sí, es noruego. Ah, claro. El caso es que él dice que existe una paradoja psicológica del clima. Y eso es. Bueno, pues que básicamente, como lo venimos diciendo, incluso si el 97% de los científicos afirman que existe el cambio climático, 97. 97%, y que de hecho hay una estrecha relación entre el ser humano y los últimos rápidos aumentos de temperatura, pues todavía nos cuesta creer en este rollo porque hay ciertas barreras psicológicas que no dejan asimilarlo. Y eso pasa pues como con los... Exactamente. Con el Como cigarro. los cigarrillos, ¿no? Exacto. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hablar con alguien a ver si existe evidencia psicológica. Y ese psicólogo se llama William Jiménez. Soy profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Ok, ¿y qué más? A nivel muy básico hay un problema de disonancia cognitiva. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir, William? Cómo nosotros reacomodamos nuestras creencias ante evidencia contradictoria, que es incómoda por cualquiera sea la razón. Ok, o sea, por más que uno le digan y le demuestren algo que contradice esas creencias, pues ya está, uno no cree. Exactamente. Incluso si existen las evidencias y los hechos. Y es que esos hechos no son neutros, no están dados, sino que depende de una red social, una red de expectativas, emocional, también educativa. Es decir, que nuestro contexto, las costumbres y lo que nos rodea, pues afectan la forma en la que pensamos o en lo que creemos. Por más que existan evidencias, mejor dicho, la terquedad humana. Exactamente, sí somos muy tercos. Y existe otro aspecto que los psicólogos llaman como razonamientos motivados. Ok, ¿y eso qué es? Yo debo representar de alguna forma mis intereses de forma constante para poder resistirme a la evidencia. Ok, o en otras palabras, en vez de buscar racionalmente información que confirme o rechace una creencia, en particular, pues la gente tiende a buscar la información que confirme lo que ya creen. Por ejemplo, Donald J. Trump. Si ves que además de tercos, egoístas. Exactamente.
Sí, me parece terrible, ¿no? Porque Entonces, Efra, esto es sobre todo como un tema psicológico, como que el problema de no aceptar la evidencia está en la cabeza. sí, de ahí que de atrás nos ven. Vamos a hablar así. Eso. De ahí que existen todos estos cuentos que nacen a partir de los sesgos cognitivos que uno tiene, llámese negacionistas del cambio climático, llámese las personas que no creen en las vacunas y que prefieren no vacunar a sus hijos o vacunarse a sí Qué mismos, paila. y llámese los tierraplanistas. Eso no es un chiste, ¿ah? Eso pasa. En pleno siglo XXI, todavía hay gente que dice que este mundo es plano, y de hecho, para los que quieran ir, si quieren ir, se pueden salir. Mentiras. Este año es el tercer congreso anual de tierraplanistas. ¿Qué tal, ah? Todos muy invitados. Es en noviembre. Sí. Pero no vuelvan a escuchar shots de ciencia. Copérnico de estar ahí en la tumba, como no. Sí, Pero bueno. Es que es un video, será como algo de nuestra generación, como de esta época de los nuevos medios, de esta agite de la información. digitales. ¿Quién sabe? No sé, es muy raro, Efra. Pero bueno, ya que hablamos de la evidencia y por qué nos cuesta creerla, pues ¿cuál es la evidencia del cambio climático? El cambio climático básicamente es una alteración del clima y un aumento de la temperatura, ¿cierto? Antes de ir un poco hacia eso, hay que hablar de los gases de efecto invernadero. La atmósfera está llena de gases, entre ellos el vapor de agua, el nitrógeno, el ozono, el dióxido de carbono y otro par de gases que lo que hacen es regular la temperatura del planeta. Sin ellos, fácilmente la temperatura actual podría reducirse 33 grados centígrados. Es Así. que es absurdo. Si no tuviéramos atmósfera, ¿se imaginan lo que pasaría? Sería un planeta completamente desolado, ni siquiera habría viento, el polvo estaría estático, perdido en el tiempo, inmutable. De día haría casi 120 grados, de noche bajaría menos 150, obviamente no habría vida. Así que alabadas a nuestra atmósfera, que no es ni muy densa, como Venus, que ya es el horno, 400 grados, ni muy delgada, justo en su punto para albergar vida y negacionistas. Exactamente. Y bueno, uno diría como, bueno, pero en verdad somos nosotros los culpables si históricamente la Tierra ha estado muy fría, muy caliente, muy fría, muy caliente. Porque es cierto, ¿no? La radiación solar, ¿cierto? Hay veces que llega más radiación solar a la Tierra con las manchas solares, por ejemplo, eso tiene un nombre, el efecto Rebollev. Falso. Ese, ¿no? Los ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch. La cercanía que tiene la Tierra al Sol. Claro, hay una parte en la órbita que estamos más cerca que otras porque la órbita es elíptica. O los volcanes con la expulsión de dióxido de carbono o la nubosidad. Entonces técnicamente uno diría, bueno, la Tierra está cumpliendo ciclos naturales y el clima está cambiando porque está siguiendo un curso. O sea, técnicamente Claro. este cuento es natural, ¿o no? Claramente hay unos efectos naturales y el clima sí varía naturalmente a lo largo de la historia. Pero bueno, antes que eso, creo que es bueno aclarar qué es un gas de efecto invernadero. Como el CO2, por ejemplo, lo que hace es absorber y reemitir radiación infrarroja. Entonces, cuando la Tierra se calienta, produce radiación infrarroja. Esta va a la atmósfera. Digamos, yo soy la Tierra, le mando el infrarrojo a la atmósfera. Y la atmósfera, que tiene CO2, lo que hace es absorberse y lo vuelve a emitir a la superficie. Entonces me llega otra vez infrarrojo, la Tierra se calienta un poco, vuelve a emitirlo, la atmósfera lo vuelve a mandar. ¿Y qué está pasando? En últimas, infrarrojo, que es sinónimo de calor un poco, está pasando que el calor se mantiene más tiempo en la superficie y por eso pues, la temperatura aumenta. Entonces si aumentamos gases de efecto invernadero como el CO2, pues este efecto es más drástico y en vez de devolverme una bolita, me devuelve, si yo le mando 100, antes me volvía 20, ahora me está mandando 30. Entonces el efecto es más pronunciado y por ende la temperatura aumenta más. Y bueno, hablando de los ciclos de la Tierra, hemos visto en núcleos de hielo que uno saca un tubo gigante de hielo que tiene hasta 800.000 años, el más viejo que hemos encontrado, y con eso uno puede medir un poco la concentración de gases a lo largo de la época de la Tierra.
Entonces, ¿qué sabemos de esos últimos 800.000 años? Y es que el nivel de CO2 sí ha variado un poco. Ha variado de un mínimo de 200 a 300, la unidad es ppm, pero eso no es tan importante en este momento. Tengan en cuenta 200 y 300. Ok, uno diría, bueno, listo, sí varía. El problema es que se ha visto que la variación se demora de pasar del mínimo al máximo, son casi 30.000 o 50.000 años. De pasar de un aumento de 100 ppm en casi 30.000 años. Mientras que ahora, en los últimos 200 años, aumentamos también en 100 ppm en 200 años. Entonces, un cambio que antes se daba cotidianamente por miles de años, ahorita lo estamos haciendo en 200 años. Entonces, el efecto es aceleradísimo. Entonces, si está subiendo la temperatura, suben los niveles de dióxido de carbono, sube la temperatura, es un círculo completamente vicioso. Y para que les quede claro esto, el gran problema es que está sucediendo muy rápido. Sí, naturalmente hay un cambio, pero está sucediendo rapidísimo. Y, oh sorpresa, que pasa hace pues 200 años. Pues aparecimos nosotros con nuestra revolución industrial y ahí es donde se empezó a evidenciar, digamos, esta curva creciente. Pero, ¿cómo se sabía antes, digamos, desde el periodo de la última glaciación, cómo era la temperatura en este planeta? Bueno, desde la revolución industrial, la temperatura empezó a aumentar a un ritmo mucho más rápido que de hace miles de años. Bueno, pero párelo ahí. ¿Y cómo saber cómo era la temperatura hace miles de años? Pues Efra, con una máquina del tiempo. ¿Cómo así? Espera. No, pues parce, con una máquina del tiempo. No. Espera. ¿Cómo así? A ver. Oye, ya. Tampoco. Pero no una máquina como la de Volver al Futuro. No. Ni lo que hicieron en Avengers Endgame. Uy, spoiler, mierda. Papi, se metió un spoiler redenso. Esta es una máquina. Retrocede al tiempo rápido, man. Digo, olviden eso acá. Esta es una máquina. No, es verdad, es mentira, me lo acabo de inventar. Esta es una máquina de cosas muy pequeñas y muy viejas. Es una máquina que usa microfósiles. Para conocer el pasado. Microfósiles como el polen, las diatomías, los dinoflagelados y otros restos orgánicos que nos permiten como viajar en el tiempo y reconstruir cómo eran los ecosistemas del pasado. Bueno, pues ella es Catalina González, la directora de un grupo que estudia la paleoecología tropical en la Universidad de los Andes. Y la paleoecología tropical se refiere simplemente a que queremos saber cómo era la ecología o todas estas dinámicas de estos ecosistemas en una era paleo, es decir, hace miles de años. Entonces, Cata, ¿cómo es? Yo me muevo básicamente en escalas de desde hace un par de millones hasta el presente. Bueno, y Catalina tiene un interés muy especial en el último ciclo glaciar. En los últimos 20.000 años, más o menos. Y eso es muchísimo tiempo. Sí, entonces Cata y su grupo analizan estos microfósiles para obtener pistas de cómo era el clima en esa época y así entender el de ahora. Bueno, pero ¿es posible entender el futuro? Ojalá. No, mi máquina no viaja al futuro. La gasolina de la máquina necesariamente son evidencias de cosas que ya no existen. Pero bueno, Cata, ¿qué es lo que se sabe entonces? Los cambios que estamos viviendo hoy en día, primero, son anormales. ¿Anormales? Pues anormales en escalas de los últimos cientos de miles de años, que nunca habíamos vivido un clima como el que estamos viviendo hoy. Ush. Y a partir de analizar pues toda esta información de modelos numéricos, pues los científicos lo que hicieron fue hacer modelos que les permitan saber cómo ha variado el clima. Y se dieron cuenta que el clima que tenemos hoy en día o esos cambios climáticos están causados o directamente relacionados con las actividades humanas de los últimos siglos. Ajá. Entonces póngale que desde que el ser humano empezó a producir a gran escala este gas llamado dióxido de carbono,
pues, súmele a esto los procesos de deforestación. Pues deja de haber árboles que acumulen el CO2. Y pues cada vez más gases van a estar libremente rondando y acumulándose en la atmósfera. Lanzándonos bolitas. Y la Tierra se va a calentar mucho más. Literalmente como en un invernadero. Exactamente. Pardo. Ay no, Efra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Pues resulta y acontece que no hay, sí, como que todo pasa y no hay que ir muy lejos y pasa ahora. Exactamente. Por lo general, cuando uno le hablan de cambio climático, a levantar, uno piensa en lo que le dicen, ¿no? En el 2100, que es supremamente lejos, o en el pasado de miles de años, o que esto ocurre en continentes muy lejanos a nuestro o a nuestro país, a Colombia del trópico, y eso empieza a dificultar el entendimiento de lo que está pasando. Pero de hecho, si uno se pone a pensar bien y empieza a ver con detalle, no hay que irse muy lejos, geográficamente hablando, y tampoco muy lejos ni en el tiempo. Claro, de hecho se acuerda el fenómeno de la niña del 2011, que fue el más intenso en 50 años. ¿Se acuerdan de esos aguaceros tan densos? Y con el fenómeno de la niña, desde ese año, también se han registrado temperaturas absurdas. De hecho, desde que los seres humanos han podido tener registro de la temperatura a nivel mundial, a un nivel histórico, pues déjenme decirles que el 2016 fue el año más caliente en la historia. Juepucha. Exactamente. Juepucha. Eso es. Y bueno, es que hay otros efectos que son nada más un poco menos visibles y son menos, que nos relacionan menos a nosotros directamente. Por ejemplo, en los océanos, la temperatura aumenta, hay más CO2, eso hace que la temperatura del agua también aumente y además casi 30% del CO2 que está en la atmósfera se disuelve en el agua, haciendo que se acidifique. Entonces póngale, aumenta la temperatura del agua, disminuye el pH, se acidifica y esto lo que hace es afectar drásticamente los corales. Se produce blanqueamiento coralino y digamos la gran barrera de coral de Australia en el 2016 perdió casi 50% de su cobertura de arrecife por el calentamiento de las aguas. Y hablando de océanos y aguas, yo no sé si usted, Pardito, y ustedes han escuchado que los reptiles se conocen como animales de sangre. Exactamente. Pero con emoción. Ay, sí. Suena más bonito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ellos dependen mucho de la temperatura ambiente para cumplir procesos biológicos como regular su metabolismo. Pero de hecho, han encontrado que la misma temperatura también afecta, digamos, el desarrollo embrionario, si van a ser machos o hembras. Y todo depende de un punto que es un pivote, en el que si la temperatura es mayor a ese punto, va a haber una mayor población de hembras, y si es mucho menor, va a haber una mayor población de machos. Mejor dicho, el sexo lo determina la temperatura y no los genes como nosotros. Exactamente. Pues póngale que la tortuga marina pone huevos en la playa y encima de todo que tiene que evitar que los humanos se coman sus huevos. Si ya los logró enterrar, los huevos que estén en el fondo, la arena va a estar más fría y esos huevos probablemente sean machos. Los que están más cerca de la superficie están un poquito más calientes. Este umbral es bien sutil, no es que sean muchos grados de diferencia. De ahí para arriba van a ser hembras. Pero entonces, ¿qué pasa si la temperatura ambiente aumenta? Pues ese umbral muy sutil empieza a bajar y puede que la proporción hembra-macho cambie drásticamente y eso afecta a una especie muy denso. Exactamente, entonces eso está ocurriendo cuando las tortugas vienen a desovar aquí a las costas de este país, por ejemplo. Pero también, hablando de entre tantas vainas, hay algo supremamente particular con un insecto. Exactamente, el pito. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero resulta que este insecto transmite enfermedades aquí en el trópico. ¿Cómo es que se llama? El pito. Ok. El rollo es que también han visto que, bueno, aparte de ser este vector que transmite las enfermedades, se han dado cuenta que hay una gran relación entre la temperatura y este insecto.
Listo. Bueno, y como varias enfermedades tropicales, se necesita de 3 elementos. Primero necesitamos de un vector o un insecto como el que transporte el virus o el parásito. Hagan de cuenta como un taxi. Sí. Y siguiendo por esta idea de los taxis, imagínense que a este taxi se monta un pasajero bastante peligroso. Y ese es el segundo elemento. En este caso es un parásito, el Trypanosoma cruzi. Como que una tripa se asoma y se crucifica. Sí, Trypanosoma cruzi. exactamente. Acuérdense. Tus tripas se asoma, cruzi. Tripa se asoma cruzi. Y este parásito está relacionado con la enfermedad de Chagas, también conocida como la enfermedad del sueño. Y como todo taxi, debe llegar a su destino, pues no en Bogotá. Y en este caso, el destino, el tercer elemento es el hospedero, nosotros, los seres humanos. Tachan, hace eso. Pi, 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 pi. Y se mete a la casita. Y bueno, tenemos a alguien aquí. Ah, es Jorge Molina. Sigue. Siéntese, por favor. ¿Cómo está, Jorge? Y todo está muy bien, aquí probando, sin problemas. Se escucha, Bueno, se él escucha. es... Jorge Molina y yo soy profesor asociado del Departamento de Ciencias Biológicas. Pardito, Jorge es investigador en el Centro de Investigaciones de Parasitología Tropical de la Universidad de los Andes, el CIMPAT. Y a Jorge le interesa es la ecología sensorial. Saber cómo los organismos utilizan los sistemas sensoriales para interactuar con el medio. Y Ok. lo que él hace es súper importante para entender más sobre todo este rollo de la enfermedad de Chagas. Sí, por ejemplo, ¿cómo es que este insecto... Exacto. ¿Cómo es que ese insecto transporta el parásito que genera la enfermedad? Supongamos que ese insecto llegó alrededor de las 7 de la noche volando atraído por la luz. La persona terminó de ver la novela a las 8 o 9 de la noche, apagó el televisor, apagó la luz, se fue a acostar y el insecto comenzó a desplazarse desde la periferia de la casa hacia el interior de la habitación donde está la persona. Entonces, Pardito, A ver, ¿cómo es que es la vuelta? imagínese esto. El pito va subiendo por todo su cuerpo. No. Pasa por sus brazos, su pecho. Usted no siente nada. Sucede que el pito es atraído por los olores muy particulares de las bacterias que están en su cara. Wash. Y cuando llega sobre la cara, comienzan a funcionar estímulos que ya no son químicos, sino que son térmicos. Ok, y es que este bichito la tiene tan, pero tan clara que activa sus sensores térmicos para encontrar el mejor punto y ahí picar y chupar la sangre. Entonces el sistema está tan bien refinado que él no comienza a picar y a picar y a picar hasta que encuentre un capilar. No, él primero sensa la superficie y sabe dónde está el sitio con mayor probabilidad de encontrar capilares para poder introducir su probóscide. Bueno, la probóscide es como la trompita en la punta de la cabeza del insecto que usa para chupar. Entonces el sistema está tan bien refinado. Y Cuando la introduce con un alto grado de certeza de que ahí va a encontrar un capilar. Nada que hacer, este insecto es cosa seria. cosita. Si se pusiera a picar, a picar por tenía todo un- lado y por toda la cara, pues no tendría en verdad mucho sentido. Sí, eso hay que dejarlo claro, los insectos no van picando por cualquier parte. Eso sí, los insectos como el pito saben muy bien lo que hacen. Por ejemplo, el pito primero percibe la temperatura de distintas zonas. Parece buscando un tesoro con un detector de metales hasta que encuentra el punto ideal. Y el animal comienza a llenarse y alcanza a incrementar varias veces su peso corporal. Entonces el original. pito crece. Y cuando ya no tienen más espacio para echar la sangre o para introducir la sangre en su sistema digestivo, la única opción que les queda es defecar. Hacer popó. Es que es un descarado, ¿ah? Lo pica uno, le hace popó encima y ni siquiera un que más. Tal cual. Es que así son todos. Pero esto es un detalle muy, muy particular y que deberíamos tener en cuenta porque es que el parásito que transporta el pito, el
Trypanosoma la cruz. Exactamente, el Trypanosoma cruzi está literalmente en el popó del pito. Y cuando el insecto se va, las heces quedaron cerca del sitio de picadura, la persona siente la rasquiña y dormido se frota con los dedos. Y al rascarse se abre un poquito la piel y por ahí es que entra el parásito. O simplemente uno se pasa las manos con popó del pito por los ojos, la nariz o la boca y sin darse cuenta, por ahí también entró. La efectividad del pito para infectar a la gente con el parásito depende entonces qué tan rápido chupe la sangre y haga popó. Y de si usted es tan de malas de rascarse y pasarse las manos por todo lado. Bueno, porque sí, es verdad. Ahí sí usted tendría que estar muy de malas. De eso depende su éxito. Además hay como 150 especies de este insecto, pero no todos son buenos vectores. Pardito, es que no todos pueden ser buenos taxistas. Cualquier parecido con la realidad. De hecho, el mejor taxista, el ganador para la relación chupar sangre, hacer popó es... Rodnews Prolixus. Un aplauso por favor para Rodnews. O el pito. Bueno, gracias atentamente, el pito. Ustedes se preguntarán, ¿y el pito qué rollo? Pues con el cambio de temperatura, con un escenario de calentamiento global, lo que hablábamos un poco al principio. Pues el punto ahí es que se ha visto que este aumento de temperatura hace que insectos que eran de tierra caliente, como el pito, pues puedan llegar a mayor altura donde antes era muy frío. Y encima de todo, se ha visto que el aumento de temperatura hace que su ciclo reproductivo sea más rápido. Entonces, póngale, se reproducen más rápido, puedan llegar a mayor altura, es decir, que la población que está potencialmente en riesgo aumenta drásticamente. Exactamente. Entonces, está el pito, están las tortugas, está el océano. Que de golpe podríamos decir, ay, pero yo no vivo en estas zonas rurales donde la enfermedad de Chagas es supremamente prevalente y todo el rollo, por lo que es muy difícil evidenciar estos eventos del cambio climático. Y es que sí, ocurre que hay unos hilos supremamente finos con lo que pasa en otras partes del mundo que en verdad nos están afectando. Por ejemplo, con lo que pasa en la Antártida. ¿Y qué tiene que ver la Antártida con nuestro país tropical? Eso mismo nos lo hemos preguntado nosotros y ahí va un dato. Países de la parte del cono sur, incluso de esta parte del trópico, han establecido bases de estudio y de observación en este continente helado. Nosotros todavía no lo hemos hecho, pero lo que sí hemos hecho es enviar científicos a que intenten resolver estas preguntas para ver qué ha pasado. 5 expediciones colombianas han ido a la Antártida. Pero bueno, para hablar de este rollo de la Antártida, qué mejor que nos lo cuenten las mujeres que ya han pisado el hielo. Con ustedes, Natalia Jaramillo, geógrafa colombiana. Sí, pues más o menos desde hace como 4 años estoy vinculada con el programa Antártico colombiano y he venido haciendo como una serie de proyectos que están enfocados como a una parte de la difusión de lo que se hace en el territorio antártico y otra parte ya haciendo más pues ciencia in situ, haciendo específicamente cartografía en la Antártica. Y por el otro lado está nuestra querida periodista científica Ángela Posada Swafford. Yo soy una periodista científica. Yo sigo a los científicos en expediciones y también me meto a los laboratorios y me les meto entre la cabeza y escribo sobre todo lo que es el proceso científico, pero también la gente que hay detrás del proceso científico. Y la Antártida es mi chocolate blanco. Desde chiquita quise ir a la Antártida y logré entender después cómo era que uno iba a la Antártica. ¡Wow! Una de las maneras es o ser científico o volverse periodista científica. Entonces, ya. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando con la llegada de Colombia a la Antártida? Con todos los trabajos que hemos estado haciendo, pues se han reiterado las conexiones que tenemos con el continente.
que van desde la mezcla pues de oceanográfica en temas de corrientes de aguas, en temas de intercambio, por ejemplo, de especies, de migración de mamíferos, de una cantidad de cosas que en este momento estamos como tratando de hacer una síntesis entre estudios polares y estudios del trópico, porque nosotros pensamos erróneamente que el océano es una barrera, una frontera, pero pues no, la realidad no es esa. La realidad es que el océano es simplemente un vaso comunicante gigantesco que contiene toda la información de todo el planeta. Yeah. Y pues ya hay certezas, digamos, a nivel de ciencia e investigación, que cualquier evento que suceda en la Antártica a nivel climático, cualquier variación, por ejemplo, en la temperatura del océano, afecta directamente o es un generador o influye, por ejemplo, en fenómenos como el fenómeno del niño o de la niña en el Pacífico. Exacto. Esto que dice Natalia es súper importante y súper chévere, ¿no? El océano como un gran vaso comunicante, Pardito. Totalmente. Pero bueno, ¿qué opina Ángela? Eso es lo que yo llamaba como los hilos invisibles, los hilos de plata invisibles que unen a la Antártida con los trópicos y con Colombia, y son hilos oceanográficos y son atmosféricos y también biológicos, porque es que lo que se hace mucho en estas expediciones es seguir las migraciones de las ballenas jorobadas que nacen en la costa pacífica colombiana y que con los chips que se le han implantado, se han seguido por satélite estos animales, llegan a la Antártida. Entonces hemos seguido a algunas. Una de ellas se llama, ¿cómo se llama? Uramba, la ballena Uramba con su ballenato. No, Gloria, yo creo que es otra Osnave. Pero entonces, Osnave. Pero lo que es importante de esto, últimamente también a esto se ha añadido, como bien decías tú, el hecho de que la influencia de los deshielos del Ártico y de la Antártica va a tener más efecto, parece mentira, en las zonas tropicales. Entonces países como nosotros, Colombia, como Costa Rica, como Venezuela, Perú, etc., necesitamos aprender mucho más, diría yo, que alguien de Alaska o de Chile. Y esto lo único que quiere decir es que la Antártida termina estando mucho más cerca de lo que creemos. Por ejemplo, un efecto que seguramente ya empieza a ser muy evidente es el aumento del nivel del mar gracias a estos derretimientos de los cascos polares. Y pensemos en que nosotros estamos por un lado hacia el Caribe, por otro lado hacia el Pacífico, el Atlántico, que no lo mencioné. Pues técnicamente ¿por qué es tan importante ponerle atención a eso? Porque la Antártida es como el aire acondicionado del planeta. Ella está presidiendo nuestro futuro, nuestro presente, con sus corrientes poderosas de agua, de aire y con el intercambio de fauna que en algún momento va a tener influencia sobre lo que nos llevamos a la boca o sobre la lluvia que cae en las cosechas de papa con Dinamarca. Y además, pues... Pones un montón de agua dulce en el mar que es de agua salada, eso cambia la química del agua, la cambia localmente, muy bien, pero como están estudiando, como nos decía Natalia, que están estudiando en nuestras expediciones, sacan, hacen varias paradas a lo largo de Sudamérica y sacan agüita para ver cómo está la acción de la química. Es decir, un agua con una química diferente se sumerge de forma distinta y puede cambiar lo que llaman los científicos la circulación termohalina, que es la circulación, la gran bomba de agua de circulación del océano, que es la responsable de mantener, por decirte, a Inglaterra no congelada, mientras que, ¿cierto? Si eso se para o se daña o se altera, no fregamos. Entonces, un influjo de agua dulce ahí, vaya usted a saber, porque es que parece que eso ya pasó en tiempos geológicos. Sí, y no solo eso, sino que cualquier variación. Esto quiere decir que, Pardito... Pues sí, como ya escucharon, mejor dicho, lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida. No, se queda en la Antártida. Afecta todo el planeta. Y es que eso nos demuestra una vez más que el clima de la Tierra es una vaina supremamente compleja que depende de los polos, de las corrientes oceánicas, de los vientos, de la disposición de los continentes, de todo. Es muy complejo, es como un organismo vivo. Sí, y con eso tampoco estamos diciendo que ahora todo lo que está pasando usted lo podemos achacar al cambio climático, porque si bien hay muchos fenómenos que están relacionados, hay ciertas cosas que suceden de manera aislada.
y que puede ser muy apresurado decir esto es culpa del cambio climático. De ahí la necesidad Es de difícil distinguir. atribuirle la autoría del cambio climático a todo. Exactamente. Porque claramente si el cambio climático sigue en el nivel en que, a la tasa en la que va a haber un aumento de sequías, va a haber un aumento de incendios forestales, van a haber inundaciones, van a haber mayor número de tormentas, los huracanes serán aún más intensos, mejor dicho, efectos en el clima sí van a tener. Y muchos como que los pone más densos estos efectos, son como más fuertes. Y ahí la importancia de la ciencia y la investigación. Claro, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, primero, los niveles de CO2 sí están aumentando y esto ya hemos visto que es normal, pero la diferencia ahorita es que están aumentando una tasa completamente absurda en lo que es escalas geológicas. En vez de pasar en 50.000 años, lo hemos logrado hacer en 200 años. Por otro lado, entonces como pueden ver, actualmente los niveles están casi en 410 ppm. Yo les había dicho que el máximo que habíamos registrado anterior era de 300. Entonces estamos con niveles jamás antes registrados de ppm. Y uno dirá, bueno, pero pues no es mucho, de pronto no es tanto. O sea, ¿cómo le doy valor a este número? Y es que más o menos con cada 100 ppm más de CO2 en la atmósfera aumenta 1 grado la temperatura. Entonces el CO2 con muy poca cantidad en la atmósfera puede tener un efecto muy drástico en la temperatura. Y ahí empieza el rollo pues de la temperatura global y nuestro famoso Y esto es simplemente círculo vicioso. el último registro que tenemos desde que empezamos a... ¿Eso qué es? ¿Temperatura global? Ok. Entonces, como pueden ver, la temperatura también ha aumentado. De hecho, se correlaciona muy bien con el CO2 y ya vimos que sí tiene un efecto. Entonces, mayor CO2 aumenta la temperatura. Y claramente eso es muy natural, pero el rollo es que lo está haciendo de manera supremamente acelerada y muy rápido, y ahí es que está el problema. Con esto luego viene el aumento y la variación en el nivel del mar. Actualmente el nivel del mar está subiendo a 3,3 milímetros anuales. Y esto pasa por muchas cosas. Primero, el deshielo aumenta el nivel de agua, pero también pequeños aumentos de temperatura en el agua, de 1 grado incluso, hace que se expandan los materiales, y los líquidos con la temperatura se expanden. Como eso es un líquido que ocupa todo el globo, con pequeños cambios de temperatura, pues pueden tener aumentos notorios. Entonces, actualmente 3 milímetros anuales. Y esto un poco relacionado con el aumento del nivel del mar, pues el derretimiento de lo que han observado en la Antártida de la capa de hielo. Por lo menos desde el 2004, hace 15 años, esta capa se ha venido derritiendo y nuevamente la Tierra ha estado congelada por miles de años y luego se descongela esto y luego se vuelve a congelar, pero volvemos a repetirlo, pasan miles de años, ahorita está pasando de manera supremamente rápida. O sea, en 15 años ver esto es absurdo. Entonces, con esto lo que queremos decir es que la ciencia es muy buena para darnos las causas, para estudiar los niveles, para hacer proyecciones, para modelar, para estudiar, para entender. Pero con temas como el cambio climático, todo depende desde la gente, de nosotros y de los gobiernos, que son los que al final controlan y regulan qué tanto se está emitiendo, cómo se está produciendo las cosas. Si bien es supremamente importante todas las acciones que nosotros tenemos diariamente, como ir en bici, reducir el uso del carro, de los combustibles fósiles, incluso cambiar de dieta a algo más amigable con el ambiente, que no impacte tanto como esta frontera agrícola de manera indirecta, nosotros también tenemos una gran responsabilidad, y es la presión y lo que le exigimos a los gobiernos. Y ahí está el poder del voto. Porque uno pensaría como, no, pues que el cambio climático, pues mucha gente creo que lo ve como cuando uno va al médico y le dicen, oiga, tiene el colesterol un poquito alto, pilas, cuídese. Uno dice, va a comer lo que sea, pide una pizza y en 30 años ahí sí, uy, fue madre. Pero no, este caso en el que estamos ahora, tristemente, es el escenario siguiente. Es cuando usted va al médico y le dicen, hermano, con su nivel de colesterol, usted de milagro está vivo, mañana le podría un infarto, tómese ya esta caja gigante de pepas. Así más o menos estamos ahora con el cambio climático. Ya no es cuestión de que, oiga, pilas, debería empezar como, cuídese un poquito. No, esto ya es como, tome acción ya, porque si no, puede que sean escenarios mucho menos positivos. El cambio climático ya es una realidad, ya no es algo que podamos reversar, esto va a seguir pasando. Y ante que nos pongamos las pilas hoy, puede que en un futuro logremos vivir de una manera sostenible y adaptada a esto que está pasando.
Pero el otro escenario es que no nos pongamos las pilas hoy y que más bien a largo plazo lo que podemos hacer ahorita no lo vamos a poder hacer en esos años y mucho menos nuestras generaciones. Entonces de ahí un mensaje súper importante desde Shots de Ciencia. Hablamos de ciencia porque nos encanta que la gente sepa un poquito más de ciencia, pero también que ustedes tengan herramientas y de dónde cogerse para tomar mejores decisiones, y lo que nos pasa mucho en este país. A veces tragamos muy entero y pensamos más con esto que con esto. Con el colon. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta aquí fue Shots de Ciencia. Soy profesor. Señores, soy Efraín Rincón. Yo, Esteban Pardo. Gracias por asistir a esto del cambio climático. Shots de Ciencia. Gracias. Bueno, no se les olvide seguirnos en redes. Nosotros hacemos videos también, hacemos podcast, hacemos estos shows en vivo. También tenemos una revista digital. Cualquiera que quiera escribir, bienvenidísimo. Entonces, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, síganos. Acuérdense, muchos shots, una ciencia. Y pues nosotros estamos en Patreon. Actualmente haciendo una campaña porque en verdad la pasamos bien haciendo esto, porque nos gusta, porque creemos que vale la pena apostarle a democratizar el conocimiento. Pero como les decíamos al principio, esto no podría ser posible sin ustedes que nos oyen, que nos ven y que sienten con nosotros. Por eso decidimos abrir nuestro Patreon o Patreon, donde nos pueden apoyar o pueden regar la bola, que también nos sirve un montón, para que nos apoyen económicamente y poder seguir creciendo y hacer cosas también muy chéveres. Bueno, porque todo lo que hacemos es público, es descargable gratuitamente y la idea es que se mantenga así. Y eso es. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, Juan Camilo Chávez, señoras y señores. Muchas gracias. Y ahora la foto. La selfie. Sí. Esto está muy chévere porque hay mucha gente, entonces vamos a hacer una vaina. Nosotros vamos a grabarnos y decir ciencia, música y emoción, porque esto es, nos volteamos y ustedes van a gritar ¡Shots de Ciencia! ¿Lo practicamos? ¿Listo? ¿Lo practicamos? Hacemos un par de intentos. Sí, practiquémoslo, ¿listo? Entonces, ¿Cómo es que simulémoslo. Buenas, esto es pura ciencia, música y emoción. Esto es... ¡Shots de Ciencia! ¡Wow! Eso. Increíble. Pero con Gracias. más perrenque. ¿Otra práctica? Bueno, grabemos esto a ver cómo queda. Último. Gente, esto es pura ciencia, música y emoción. Con ustedes es... Shots de Ciencia. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso fue. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Esteban, Juan Camilo. Muchas gracias, Efra, por venir, por compartir con nosotros este momento. Tenemos ahora un espacio para hablar un poco con Shots de Ciencia. La idea es como que hablemos un poco más de todo el tema de divulgación, del tema de cómo integran ustedes la comunicación y cómo llegan también acá. Parte de lo que hacemos en la Semana de las Lenguas es pensar también, ¿no?, las posibilidades de la comunicación en esferas distintas. Ustedes son profesionales en lenguas que se están formando además en comunicación digital y que tienen un background distinto, digamos, al de un periodista o al de un comunicador, un publicista. Y lo mismo ustedes. Yo quería empezar, Efra, preguntándole si quiere compartimos este micro, no pasa nada. No, yo creo que yo quiero empezar, ¿no?, preguntándoles cómo llegan dos biólogos. Yo sé esa respuesta, pero yo también soy biólogo. ¿Cómo llegan dos biólogos a la comunicación y cómo se encuentran ustedes con esto? O sea, ¿cómo terminan haciendo podcast y cómo terminan metidos en este cuento de Shots de Ciencia? Versión resumida. Versión resumida, básicamente, creo que los científicos eventualmente sienten, pues hablando muy desde mi perspectiva,
que lo que se hace y la academia y la investigación y los experimentos y todo lo que uno está viendo, digamos, haciendo todos los días en un laboratorio, solo se está divulgando de una manera a los pares, supremamente técnica, que incluso no llega a las otras personas. Y creo que eso lo siente mucha gente. Eventualmente yo también lo sentí y me cuestioné y sí dije, bueno, ¿qué va a pasar? Y ahí fue que me empecé a meter como por cosas más relacionadas con la comunicación, como a repensar cuál es el rollo, qué pasa, a preguntar, a indagar. Y ahí fue que decidí meterme en la maestría de periodismo. Ahí fue que conocí a Juan y terminamos siendo pues también biólogos conciencialmente. Y empecé a trabajar con todas estas herramientas que me dio la maestría, como a, digamos, decir, bueno, se puede, por ejemplo, crear un punto donde confluyan esto que me gusta a mí, porque a mí también me gusta el teatro, las artes, teatro, la música, es parche teatro, ¿ya? Entonces, lo que sucede con esto fue que le di al punto. Conocí a una persona entre tantas que han pasado por mi vida, que se llama Pardito, que eventualmente también nos sentamos, me acuerdo, nuestras tardes en un parque, diciendo, oiga, deberíamos hacer algo, ¿no? Pero bueno, a veces el tiempo no daba y todo se quedaba ahí. Y en la maestría con los profes, con una profesora que hace como narrativa radiofónica y cuenta todo a través de sonidos, pues con ella empecé a trabajar y a decir, oiga, es válido, es genuino hacer, digamos, un podcast contando la ciencia. Y ella me dijo, obvio, usted puede contar lo que quiera. Y ahí fue que me enteré que empezaron a aparecer los referentes, ¿no? Hay uno súper famoso, un podcast que se llama Radiolab. Y yo me dije, como, ¿aquí se pueden decir groserías? Y dije, juepucha, este es súper chévere. Juepucha, este es bacanísimo. Y ahí dije, bueno, y ahí empecé a hacerla, como a entrevistar, a decirle a los científicos, oigan, hablemos como tomándonos un café, no sé qué, no sé qué. Y Pardo paralelamente iba estando al lado como siendo testigo. Y el man que es crack en música, que es el sonero, digámoslo así, de Shots de Ciencia, pues dijo, oiga, me le mido también a meterme a esa vaina. Le dije que si se creaba el jingle, que el Shots de Ciencia es Pardito. Al principio decía, ay, ¿qué es esta vaina? Pero vea, se pega el resto. Y al final nos metimos en esto, empezó a crecer como es la idea de un emprendimiento, de que algo que creció en una sola rama, que fue el podcast, se diversificara y le apostáramos al video, a las presentaciones de este estilo, como combinando distintos formatos. Y nos dimos cuenta que funcionaba, que es algo distinto, que le metemos la música, la ciencia, la emoción. Y ahí fue que empezó a hacer la vaina. Digamos que así nació la idea. No sé, Partito puede hablar de cómo se ha construido, digamos, es que ya casi cumplimos un añito. Vamos a hacer fiesta. Atentos a final de mayo. Pues no tengo mucho más que agregar. Creo que ya contó toda la historia. Yo estaba como... Sí, así fue. Él llegó con eso. Yo nunca había pensado en hacer podcast. Creo que no las había escuchado antes, de hecho. Pues como Diana Uribe era mi único referente los domingos ahí a veces. Pero el resto no mucho. Me propuso lo del jingle, después me propuso que en su sustentación de tesis hiciéramos una presentación como esta. Mucho más rudimentaria. Así fue el piloto, así como no teníamos ni idea qué estábamos haciendo. Y me dijo, oiga, yo quiero sonido, yo quiero música. Y yo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Pero bueno, ahí salió chévere, fue una buena experiencia. También nos inventamos esto de poner las voces de las personas en partes. Esa vez simulamos una silla acá que era como el científico, hacíamos los pasos, todo el juego de sonidos. Esa vez también improvisamos un poco música, pero pues también así como... Pero fue muy chévere. Y ahí como que me empecé a meter y le empecé a creer a esto porque me di cuenta que estaba mezclando también un poco todo lo que me gustaba. Tenía mucha música, tenía mucha investigación, tenía mucho de teatro y de ser histriónico y hablar un poco de carreta y de ser payaso y todo lo que nos gusta hacer un poco, que es como... Entonces creo que latinamos, como él dijo, creo que eso es el tipo de cosas que uno busca hacer en la vida. Es como, ¿dónde puedo mezclar todas un poco mis habilidades, todo lo que me gusta y hacer algo que mezcle todo eso? Pues creo que lo hemos encontrado. Entonces esa es la historia de Shots de Ciencia. Buenísimo. Yo tengo otra pregunta y es con el tema de la sostenibilidad. Digamos, emprender hoy es un tema fuertísimo. Llegó el taxi.
¿Qué ha pasado con eso, no? ¿Qué ha pasado con, no? ¿Cómo ven la perspectiva del emprendimiento en este tipo de cosas, no? ¿Cómo funciona un poco Shots de Ciencia? ¿Nos pueden contar? Claro. ¿Y qué perspectivas tienen en términos de emprendimiento ahorita? Bueno. Es el efecto de la Antártida, ¿no? Pues, ¿cómo empezar? Bueno, sí, claramente es un reto, porque no es el tipo de emprendimiento que uno dice como, bueno, estos manes tienen un producto, lo van a vender, le van a sacar plata a la venta, claro, como que el modelo de negocio es súper fácil. En nuestro caso es como, pues queremos hacer algo gratis, queremos no cobrar por eso. El show, la idea sí es que creo que el show es nuestra fuente de ingresos en este momento y es lo que le apostamos para sostenibilidad. Pero creo que no es tan fácil emprender en Colombia. Creo que no hay mucho como, pues como contexto, no es que sea un país que tenga años de experiencia en emprendimiento. Entonces se están empezando a formar ahorita muchos núcleos y muchos gremios y muchos espacios que fomentan mucho el networking y uno puede crear alianzas. Es como decirle, usted hace esto, pues vea, yo le puedo hacer un podcast de eso, y uno empieza a ver como que hay muchas formas de, pues como de crear alianzas en últimas. Sí. Y pues por ahora el show en vivo, que es lo que pensamos que puede ser nuestra forma de sustento. Sí. Y bueno, más allá de eso, como dijo Pardo al principio, esto al final termina siendo un riesgo y un gran reto. Claramente, más con este tipo de formatos, pues es difícil que uno encuentre como el nicho. Como decir, estamos buscando proyectos que hagan ciencia con arte, con música, ciencia. Y uno dice, ay, no, increíble si fuera algo así. Y eso lo chistoso es que pasa en otros países donde sí buscan proyectos de este estilo. Entonces, por esa parte también es difícil. Pero lo que sí también nos hemos dado cuenta, bueno, parte de los shows, es que empiezan a haber oportunidades. Ahí sí, no sé si los que están emprendiendo aquí, hay alguien. Hay que buscar y hay que tocar puertas y hay que ir y tocar 100, y si esa ciencia abre eso es el carretazo que uno le echan, pero es que después uno lo vive. Ahí se van abriendo. Lo chévere de esto también, que si bien no estamos monetizando en un factor económico así como tan puramente y duramente ganando plata como uno dice, sí estamos creando un nombre y cada vez nos están conociendo más, y hay personas que nos van diciendo, oigan, ustedes son los de Shots de Ciencia, está chévere, está no sé qué, me gustó que hicieron esto, no me gustó esto. Entonces es una manera que incluso ya vivamente se empieza a dialogar uno con la gente. Y la clave ahí es como crear una especie de concepto. Nosotros estamos inventándonos una especie de concepto que mezcla música, que mezcla un poco de teatro, y eso ya le da una firma y le da como una especie de marca que trasciende más allá del nombre. Es un estilo. Un factor diferencial también. Exacto. De lo que están haciendo. Okay. Y eso nos hemos dado cuenta con la experiencia, como que poco a poco nos dimos cuenta que tenemos ciertas firmas, ciertas cosas que en últimas terminan definiendo lo que es Shots de Ciencia. ¿Cómo funciona el proceso editorial? Ya cómo pensar las historias, ¿no? ¿Cómo arranca, no? Una cosa que yo veo mucho con los estudiantes y que creo que es una de las primeras dificultades es buscar las historias, ¿no? Y buscar la forma en la que pueden llegar a una historia. ¿Ustedes cómo funciona y qué les recomendarían también a personas que están tratando de contar historias de no ficción? Bueno, yo creo que hay varias fuentes y hay varias maneras, porque incluso por allá escuchaba meterse a Wikipedia, a preguntarle algo a Wikipedia, y uno empieza a bajar la página y empiezas en 1900 y pucha, pasó esta vaina, y uno no tenía ni idea. Y eso uno empieza a indagar por ahí y ya empieza a hacer algo. Y uno se empieza, como así, ¿qué pasó esto? Y lo trae al presente y no sé qué. O sea, fuentes de historias y de buscar ahí en todo lado. Ahí sí hay que saber buscar. Más que todo uno, digamos, tenemos, pues sí, un punto a favor, y es que tenemos como la facilidad de darnos cuenta qué es lo que está pasando en el mundo científico, de entenderlo y decir, eso está bacanísimo para contarlo. Y le hacemos el intento, vamos con profesores, les decimos, estoy hablando un poco desde la parte del podcast, como, oiga, mire, queremos hablar sobre la microbiota y lo que sucede en la panza de la gente, y por qué la gente dice flora, y por qué la gente toma antibióticos así como deporte, y al final todo eso va bum, 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 hablando, y vamos impartiendo ciencia. Y algo que últimamente no nos hemos alejado de eso es las noticias. Lo chévere de Shots de Ciencia es que coge puntos coyunturales y les da un enfoque científico para, a través de ese enfoque,
contar qué es lo que está pasando. Y digamos ahorita, nuestra buena bandera para mostrar de ese tipo de ejemplos es Hidroituango. Nosotros hablamos de la crisis de Hidroituango, pero claro, explicándolo con la física de una represa, de cómo se genera la energía, de cuáles son los impactos ambientales, de la química del agua, toda la vaina, para decir, esto está pasando. Entonces, nada, lo de buscar historias es irse a incluso sentarse en un Transmilenio. Bueno, yo sí hago eso, soy re oyesta. Me pongo a pensar y la gente va hablando cosas y uno dice, sí, está interesante lo que dijeron. Robando ideas. Sí, no sé si robando. Sacando del anonimato, más bien. Al desprestigio. Pero entonces por ahí va la cosa, ¿no? O sentarse a tomar un café con alguien. Y lo chévere es que, no sé si usted le ha pasado partito, pero alguien nos ha dicho, oigan, ¿por qué no se hacen un episodio o un shot? Eso también nos parece chévere, que no nos dicen por qué no hacen algo, sino por qué no se hacen un shot de la deforestación en Bogotá. ¿Por qué no se hacen un shot de la calidad del aire en Bogotá? Entonces, bueno, investiguemos, ¿cierto? Así salen pocos, no sé. Sí, como el glifosato últimamente, que fue como, no, esto ya está volviendo a ser coyuntural. Metamos a la ficha ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Que ya se viene un episodio de podcast de glifosato. Exactamente. Y entonces ahí el gran reto, lo que usted decía es, bueno, ahora cómo transformar esta información de una manera más narrativa, de una manera, digamos, más parchada, no más light. A mí no me gusta que la gente diga light, porque es como light, es como, pues sí, pero no, nosotros como que lo hacemos peyorativo casi. Exactamente. Nosotros tenemos en nuestra agenda algo como de las primeras prioridades, y es una frase de un periodista científico brasileño que él decía, hacer interesante, hola, ya llegó, hacer interesante lo importante. Claro, la ciencia pop, ¿sabías que no sé qué? Eso también lo hacemos porque sabemos que igual eso consume la gente. Pero ¿qué tal si hablamos de un tema que eventualmente puede ser un hueso duro de roer y lo volvemos interesante y que esté en boga de la gente para que la gente diga, wow, esto está pasando, esto es cierto? Entonces de ahí decimos eso, ¿cómo volver interesante esto que nos parece importante? Y ahí le metemos la música y los ingredientes y nos sentamos a hablar, Pardito, ¿usted entendió esto que dije aquí? O Efrito, ¿usted entendió esto que puse aquí? No sé, Pardito, Dan. Creo que tenemos una buena persona a la cabeza editorial y es la mamá de Pardo. Porque ella dice, yo no entiendo esta vaina. Y ahí nos sentamos y decir, volvamos a hacer. Y con eso también vienen los consejos de la gente, de la familia, de uno, no sé qué, lo alimentan a uno. Eso es bueno. Sentarse y decirle a la gente, si yo le cuento esto así, esto, ¿usted entendería? Si uno ve la cara que es como, ¿qué? ¿No entendí? Entonces ahí hay algo mal. Bien, súper. No, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Shots de Ciencia? David. Pregunten cualquier cosa. Hola, bueno, mi nombre es David. Hola, David. Quería saber un poco más cómo ustedes cómo ven a futuro la realización de los podcasts. O sea, ¿cómo qué consejos le darían a una persona que quiere empezar a hacer podcasts ahora mismo? Pues yo creo que actualmente los podcasts, sobre todo en Colombia, están creciendo, están teniendo exponentes con mucha más presencia. Yo creo que es un momento bueno para empezar. Creo que la gente se está migrando también de la radio a los nuevos medios, al internet. La radio sigue siendo muy importante, pero ya el otro también empieza a coger. Pues creo que es un momento como de oro, como en Estados Unidos hace como 15 años casi que empezó el podcast. Bueno, como 10 años, sí, perdón. Y aquí estaba empezando ese momento también, como que la gente dice, oiga, esto como que vale la pena, como que me ofrece una variedad gigante. Y ahorita hay muchos podcasts en Colombia, hay un parche gigante de todos los temas, eso sí. Entonces anímense a buscar a los podcasteros colombianos. Sí, ahí va la cuña, ¿no? Próximamente hay un café podcastero de Laura Bote, no sé si usted lo vio. Hay un evento en Facebook que se llama Café Podcastero. Están reuniendo al parche que quiera hacer podcast, a los que tengan ideas, a los que ya tengan algo montado, a los que pueden más bien dar consejos para hablar de eso. Y en este caso de su pregunta específica del podcast, supongo que ya de pronto ya lo he escuchado y es la facilidad de que uno pueda producir algo, sentarse. Es que así fue. Yo me acuerdo que yo me escondí, bueno, no me escondí, dije, silencio en la casa, por favor. Me encerré en el closet, me metí con la grabadora, con el guión y empecé.
Ya. Y así fue que, digamos, empecé a sacar adelante una tesis de maestría. ¿Eso qué quiere decir? Que... no, la tesis es chévere, eso no escucha y es buena calidad, ¿no? Yo también ya Es buena, es buena. Me pude meter en sesiones de grabación, en los cuartos y toda la vaina, pero es eso. Empieza así tan rápido, es tener una idea, es querer contar algo. Uno ve en la gama de podcast todo eso, ¿no? Desde 2 personas que se sientan, por ejemplo, historias de Transmilenio. Esa es una vaina que uno dice, ¿cuáles serán las historias de Transmilenio? Y contar eso en la radio, digamos, con sonidos y con esta narrativa chévere y metiéndole efecticos y todo esto, al final te puede terminar siendo una idea grande. Y yo creo que el mejor consejo es no posponer tanto el inicio, como que una vez ve el proyecto como, sería, yo quiero hacer un podcast, ¿cuándo lo voy a hacer? No, pero necesito esto. Y uno como que inconscientemente se va poniendo trabas, no, necesito una grabadora buena, necesito unos audífonos, necesito tener un tema más claro. Pero creo que el mejor consejo en el caso del podcast es ponga la grabadora, ponga rec y cuente lo que quiera contar. Si al principio sale mal, no importa, vuelve a grabar. De pronto puede tomar 2, 3, 4, 5 veces, pero creo que esa es la mejor forma. Usted ya se va a dar cuenta como, oiga, ya tengo un producto, ya puedo mejorar ese producto. Ok, listo. ¿Qué le falta? Bueno, re bien, listo, vuelvo a grabar. Pero mientras no tenga algo es muy difícil empezar. Entonces el consejo creo que... Sí, empezar. Es que todo el mundo tiene ideas. Yo estoy seguro que aquí todos han tenido ideas que uno dice como, hagámosla, parce. Y uno está ahí con los amigos y dice, uy, esto sería genial. Y a cada rato uno dice, oye, ¿qué pasó con la idea? No, parce, es que la tesis, no, pues no sé. Y se pierde. Y creo que esa es la gran diferencia entre, pues, emprender y no. Como gente que dice, ¿sabe qué? Hagamos. Vamos ya, grabamos y eso es con, ¿cómo se llama? Propuestas con compromiso. Sí. Voten por Esteban Pardo. Edil de ¿Alguien más tiene preguntas? Hola a todos, mi nombre es Sergio Estrada, soy Hola, profesor Sergio. de comunicación junto con Juan. Antes de iniciar, sí quiero felicitarlos, me parece que la idea del podcast está supremamente bien pensada, es una narrativa que creo que no es solo interesante desde la manera en la que ustedes lo cuentan, sino como ustedes mismos lo presentan como un atributo de la propia marca, porque termina siendo una marca Shot de Ciencia. Tienen pensado todo, un performance que incluye música, que incluye diversión, que es entretenido. Creo que generan bastante engagement. O sea, atraparon a todos los estudiantes. Creo que todos estuvieron bastante entretenidos y eso es... ¿Por allá atrás los atrapamos? Eso es súper interesante porque lo trabajamos en clase. Mira que tuve clase con mis estudiantes y les decía, vamos a hacer podcast. Yo los puse a hacer a ellos podcast. Y cuando entregaron el podcast, les faltaba, entendían el podcast como algo completamente diferente, lo veían más como grabar una simple conversación entre 2 personas y creo que es una idea errada que se tiene con respecto al podcast y ustedes llevaron el podcast a otro nivel, los felicito, de verdad, está muy interesante. Gracias. Y mi pregunta iba enfocada más o menos es, en este momento Shot de Ciencias solo se va a quedar en podcast o han pensado de pronto en generar como una narrativa un poco más cross media, donde incluyan de pronto que esa misma narrativa se reparta en las diferentes redes sociales, que generen su canal de YouTube, que sea un poco más cross media y no tan enfocado en podcast, o por el momento el enfoque de Shot es podcast? Bueno, pues digamos que esa es una pregunta que se ha repetido mucho y que ha sido chévere y a veces rara, porque hay gente que nos conoce por el podcast, hay gente que nos conoce por estas píldoras que hacemos en Instagram, hay gente que nos conoce por YouTube y por estos videos más largos, hay gente que nos conoce porque existimos en Facebook y ahí ve lo que estamos haciendo. Pero digamos que sí, o sea, una de las vainas que nacieron desde que Pardo y yo, bueno, nos sentamos a hablar, a pensar, fue como esto verdaderamente puede migrar hacia un formato y una narrativa, digámoslo así, más transmedia, no solo por el hecho de hacer cosas en distintos formatos, sino porque puedan dialogar. Creo que nosotros estamos todos los días pensando en eso, pensando cómo hacer para que eso ocurra, y ahí estamos craneando cosas chéveres, cosas
muy bacanas que se vienen, así que estén muy pendientes. Por eso aprovecho la pregunta de Sergio para volver a hacer la cuña. Síganos desde las aplicaciones de podcast del celular, síganos en Instagram porque también estamos ahí, síganos en YouTube porque también estamos ahí, en Facebook. Si quieren escribir o si quieren leer lo que hacemos nosotros, está en nuestra revista digital que se llama Ciencia Legible. Entonces estamos, digamos, apostándole a eso. Queremos ir hacia allá, pero sí, ya lo hemos pensado porque sabemos que eso es algo interesante y no hay nada más rico que sentarse a pensar, a entender un tema y a pensar a cómo contarlo. Y el hecho también de pues, que ya somos transmedia y es que aprovechamos los diferentes formatos para buscar como niveles de profundización diferentes. Entonces como que el video en YouTube tendemos a hacerlo un poco más largo, a meternos más como en lo teórico, como en la ciencia. Como en el caso de Hidroituango explicamos cómo funciona un electroimán y por qué se genera electricidad y todo ese rollo. El podcast es un poco más como jugar este papel nosotros como de descubrir también, como, o sea, todo es un... Sí. Y mezclar mucho más los sonidos, los ambientes, las voces de los investigadores. Mientras que, digamos, pues en Instagram aprovechamos que podemos hacer videos corticos de 1 minuto y es como la ciencia del cotidiano. Es como, la cebolla hace llorar. Es como, ¿qué? No sabía. Como que, no, es que los sulfóxidos se liberan y ácido sulfúrico en su ojo. ¿Qué? Y bueno, duró 1 minuto y uno queda como, wow, pues no es que sea una explicación hacia fondo de todo el tema en general, es mucho más complicado siempre. Pero ahí dejamos como esa inquietud, como, oiga, en verdad la ciencia está en todo. Como. Entonces creo que ahí estamos logrando articular pues como las limitaciones de cada formato, las ventajas y desventajas de cada formato para buscar como una integración masiva, transmedia, interdisciplinar, en que la ciencia pues se vuelve chévere, pero también si uno quiere profundizar más pues puede leer nuestra revista en que ahí los artículos van un poco más allá y referenciamos todo, entonces todo está explicado. Tenemos uno de explicando la homeopatía, ya que la mencionamos hoy, porque la justificación de por qué decimos que es lo mismo que un placebo lo pueden leer ahí. Entonces creo que funciona muy bien y muchas gracias. Y la última cosa para ustedes, muchachos, es la tarea siempre, sí, ya como para cerrar así, desde lo conceptual y lo teórico de docente, van a hacer es que muchas veces ustedes mismos que estudian lenguas nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y qué voy a hacer yo si hago el énfasis en comunicación digital y estudio lenguas? Y es que la comunicación atraviesa todo y lo es todo y todos estamos en la capacidad de comunicar y hacer cosas grandes. Y no piensen que solo los comunicadores son los que están en capacidad de hacer buenas estrategias digitales o de generar este tipo de contenido. Todos ustedes están en capacidad de hacerlo y es interesante también que vean que su carrera de lenguas modernas les permite a ustedes con este énfasis de comunicación digital también hacer cosas interesantes en el mundo de la comunicación, como lo han hecho nuestros compañeros que siendo biólogos han hecho un trabajo excelente. Sí, hay un consejo y creo que es algo de vivencia mutua que hemos tenido Esteban y yo, es que Shots de Ciencia ha sido un total laboratorio para experimentar, para aprender cosas nuevas y a veces hasta compararlo. Siento que aprendí más en esta semana haciendo este trabajo que en un semestre de la universidad. Me encanta la universidad, pero... Cancelado el diploma. Yo sé. Pero fíjense que esto fue simplemente como pura curiosidad, puras ganas de decir, como hagamos algo y el deseo de querer hacerlo, el deseo de aprender más, y el deseo de que la gente, ese personaje tipo que son las tías en el almuerzo, eso está por todas partes y eso a veces es lo que nos deja, digamos, avanzar un poquito como sociedad, como país, y no es como que solo sean las tías, sino me refiero como pensar más desde las emociones, no pensar tanto con cabeza fría. Entonces todo eso lo tenemos en cuenta y es como pura motivación, yo creo. Y algo muy cierto y es lo que decía Sergio, no hay que ser músico para hacer música, no hay que ser productor de sonido para producir música, no hay que ser biólogo para interesarse en la naturaleza, en lo vivo. No hay que ser físico para ponerse a ver miles de videos de YouTube y entender lo que uno más pueda de física, mejor dicho. YouTube es una gran universidad. Creo que nuestra universidad es gran parte de YouTube. Y sí, creo que los límites, obviamente no estoy diciendo que se puede tener un doctorado en física mañana si quiere solo mirando YouTube, pero creo que los límites cada vez son más propios y no tanto de los recursos. Entonces, los invito a todos a que
No se pongan límites. Si quieren hacer música, hagan música. Si quieren hacer podcast, hagan podcast. La verdad es que el título al que le estén apostando o el que tengan no importa tanto. O sea, es el interés sobre todo y las ganas que tengan para hacer las cosas. Sí. Ah, no, yo iba a decir algo. Sí, no, otra. mentira, Vamos a... Dele, Ah, sí, no, sí, está claro. bueno. Sí, Pero bueno, estamos ¿qué bien digo? de A ver, ¿qué digo? Ya. La sociedad actual, yo me acuerdo en las carretas, los zorras que llevaban el caballo y la carga. Entonces tenían una vaina así en los ojos para que no vieran. Y siento que la sociedad nos crió mucho así, ¿no? Si usted se dedica, desde el colegio, si usted se dedica a ser matemático, solo tiene que ser matemático. Si usted se dedica a estudiar literatura, solo literatura. Si usted quiere hacer esto, tiene que hacer eso. Esta es ya la oportunidad para romper ese gran paradigma y literalmente apostarle. Y lo chistoso es que dentro del mismo capitalismo están buscando cada vez eso. Gente que tenga, por lo menos en su cabeza, una perspectiva construida, pero también enriquecida de distintos puntos de vista. Y es chistoso, es súper paradójico, ¿cierto? Hay una vaina que se llama el capitalismo cognitivo. Y todo eso, digamos, está migrando a ese tipo de vainas. Como de pronto una persona que sepa de muchas cosas, que tenga un pensamiento crítico, que represente un interés económico para X o Y empresa, eso está pasando. Entonces, no es que uno tenga como el deseo de hippie, de voy en rebelde, no sé qué. No, que va. Eso chistosamente se está acoplando a las dinámicas económicas que existen hoy en día. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta del público? ¿No? Pues quiero agradecerles a todos por haber venido hoy, por habernos acompañado acá en esta presentación. Muchas gracias, Efra y Esteban, por venir acá y aceptar la invitación de la Universidad de AN en el marco de la Semana de las Lenguas. Y les recuerdo que todavía hay más eventos esta semana. Mañana hay eventos de cierre. Entonces, para que asistan a todos los eventos de la Semana de las Lenguas, y les doy las gracias de nuevo. Y pues, por favor, un fuerte aplauso para Shots de Ciencia de despedida.